vamos a ver un poco de las propiedades químicas de los ácidos carboxílicos. Recordemos, como vimos en el video anterior, que un ácido carboxílico puede disociarse en agua para formar un ion carboxilato y un hidronio. La constante de equilibrio Ka para esta reacción se llama constante de disociación del ácido y es inversamente proporcional al pKa. Recordemos que el pK es un parámetro de acidez y que lo usamos para medir la acidez relativa entre ácidos diferentes. También recordemos de que el pKa para estos ácidos carboxílicos rondaba un valor de aproximadamente de 5, mientras que para los alcoholes era de 16 o 18 aproximadamente, y en el caso del fenol ese valor era de 10. Como habíamos dicho anteriormente, estos distintos valores de pK nos hacían o nos daban una indicación sobre qué compuesto era más ácido que el otro. En el caso de los ácidos minerales, como podemos observar, el pK ya es un valor negativo, es decir, que son mucho más ácidos que los ácidos carboxílicos, siendo primero el ácido fosfórico, el que tiene un pK todavía positivo, sin embargo mayor al de los ácidos carboxílicos. Después tenemos el ácido nítrico ya con un pK negativo, el hidronio con menos 1,7, ácido clorhídrico menos 2,2 y el ácido sulfúrico, el más fuerte de todos, menos 5,2. Bueno, y observando aquí en esta reacción, eh, recordemos que el hidronio podría ser, por ejemplo, el ácido clorhídrico o sulfúrico en agua. Sabemos que los ácidos inorgánicos están totalmente ionizados en solución acuosa, por lo que el pK en este caso del hidronio, digamos, sería de menos 1,7. Entonces, esto nos podría decir que los ácidos carboxílicos, nos está indicando, digamos, que los ácidos carboxílicos son bastante menos ácidos que un ácido mineral. Y es por esa razón que la reacción se encuentra desplazada hacia la izquierda y no hacia la derecha. O sea, la reacción siempre va del ácido fuerte al débil. Es el hidronio, el ácido mineral, el que es capaz de desplazar al ácido más débil, que sería el ácido carboxílico, de su sal, que es el carboxilato. Entonces, además de lo que dijimos, si recordamos, tenemos un ácido carboxílico débil, por lo tanto, es de esperarse que esta base conjugada, el anión carboxilato, sea la base más fuerte, mientras que aquí el agua actuaba como una base más débil. Aquí el ácido conjugado sería el ácido más fuerte, el catión hidronio. Bueno, aquí tenemos una escala de acidez donde va desde el compuesto menos ácido al más ácido. Como dijimos en el video anterior, hablábamos del alcano, es un ácido muy débil porque tiene un pK de 50, por lo tanto es de esperar que su base conjugada sea muy fuerte. En este orden, después le sigue en acidez creciente, le sigue el amoníaco, después el alquino terminal, después el alcohol, un poquito más arriba está el agua en acidez y después el fenol, después los ácidos carboxílicos. Si observamos aquí entre los ácidos carboxílicos y el fenol, tenemos una diferencia de pK aproximadamente de 5 o de 6. Es decir, que un ácido carboxílico es 1.000.000 de veces más ácido que el fenol. Experimentalmente hablando, entonces, si queremos diferenciar, por ejemplo, un ácido carboxílico de un fenol, podemos colocar un papel tornasol. En el caso del ácido carboxílico, este lo va a enrojecer, mientras que en el caso del fenol no habrá reacción alguna. Es decir, que el papel tornasol no cambiará de color. Esta misma explicación se le puede dar a los alcoholes, ya que no tienen la suficiente fuerza ácida como un ácido carboxílico para poder enrojecer a este papel.
Ahora, otra prueba para poder diferenciar un ácido de un fenol o quizás de un alcohol es haciéndolo reaccionar con bicarbonato de sodio. En el caso de que estemos en presencia de un ácido, vamos a observar un burbujeo correspondiente al desprendimiento del dióxido de carbono, mientras que un alcohol o un fenol o un alcohol, dicha reacción no ocurriría. Bien, y esto se puede ver aquí en estas reacciones. Cuando tenemos aquí, hacemos la prueba del bicarbonato de sodio, que se le agregamos al ácido le agregamos el bicarbonato de sodio y podemos ver cómo ocurre la reacción ácido-base y se forma como producto secundario ácido carbónico que termina desprendiéndose o descomponiéndose en dióxido de carbono y agua. Y este es el burbujeo que observamos, el cual nos dice que estamos en presencia de un ácido. Evidentemente, el fenol no es capaz de dar esta reacción, no, o sea, es decir, no es capaz de desplazar al ácido carbónico de su sal para producir este dióxido de carbono. Es decir, que los ácidos son más ácidos que los fenoles o que los alcoholes. A esa conclusión hay que llegar. O también otra forma con la que podemos diferenciar un ácido de un alcohol es utilizando, por ejemplo, un indicador básico como la fenolftaleína, que tiene un color rosado a un pH de 8 a 10 aproximadamente. Entonces, si estamos en presencia de un ácido carboxílico, la va a terminar decolorando. Y bueno, retomando nuevamente esta escala de acidez, como vemos que la acidez va en este sentido, es decir, aumenta hacia aquí, siendo los de menor acidez los que están en este lado, y recordando que a todo ácido débil base conjugada fuerte, por lo tanto la basicidad irá en el sentido contrario. Es decir, que si lo observamos en esta escala, bueno, aquí este signo está al revés, es un error. Podemos decir que un alquiluro, que es la base conjugada de un alcano, recordemos que era el ácido más débil, entonces su base conjugada, el alquiluro, será la base más fuerte de todas. Después le sigue el amiduro, que sería la base conjugada del amoníaco, que a su vez es más fuerte que el acetiluro, que es la base conjugada del alquino, y a su vez es más fuerte que el alcoxi, que es más fuerte que el hidroxi, y a su vez más fuerte que el ariloxi, y más fuerte que un carboxilato, y por último el cloruro. Recordemos que esta flecha está al revés, sería así, para este lado. Bueno, sigamos comparando ácidos y alcoholes. En este caso, ahora veamos qué pasa cuando un ácido reacciona con la base conjugada de un alcohol, un alcóxido, y la reacción se va a desplazar, digamos, para la formación de la sal, es decir, del carboxilato, de la base conjugada de este ácido. Em, Aquí tenemos un ácido que será un ácido fuerte comparado con el alcohol que se forma como producto de este lado. Entonces la reacción estará desplazada por ser este ácido más ácido que el alcohol, la reacción se desplazará hacia los productos. Aquí el alcóxido actuará como una base conjugada fuerte, por lo tanto dará un ácido débil. Bueno, aquí podemos ver otro ejemplo en el que el ácido clorhídrico reacciona esta vez con el carboxilato, que es la base conjugada del ácido, dando como producto un ácido carboxílico y el cloruro. El ácido clorhídrico en este caso va a desplazar de su sal al ácido carboxílico, es decir, que vamos a obtener ácido carboxílico. Vamos a obtener el ácido y el cloruro. ¿Y por qué esta reacción está totalmente desplazada hacia los productos, o sea, hacia la derecha? Porque el ácido clorhídrico que tenemos aquí es un ácido mucho más fuerte que este ácido carboxílico. Entonces, como este ácido es más fuerte, la reacción estará desplazada hacia la derecha. Creo que con este ejemplo ya se termina de entender. Ahora, para quienes no vieron el video pasado, comparemos rápidamente la base conjugada de un alcohol con la base conjugada de un ácido. Recordemos que la base conjugada que forma un alcohol es el alcóxido, que es menos estable
que la base conjugada del ácido, el anión carboxilato, porque aquí en este alcóxido la carga negativa está concentrada en un solo átomo de oxígeno, siendo así, digamos, mayor su tendencia a captar un protón y revertir la reacción hasta el alcohol, o sea, este alcohol, que sería el ácido conjugado. Por eso es que la reacción se encuentra desplazada hacia la izquierda. En cambio, aquí en el anión carboxilato, la carga negativa se reparte equitativamente entre dos átomos de oxígeno. Es decir, en un momento lo tiene uno y en otro momento la tiene el otro oxígeno. Esto reduce, digamos, la tendencia de estos a la atracción de protones, digamos, y la consiguiente regeneración del ácido. Es decir, que este alcóxido va a ser, digamos, menos estable porque no se estabiliza por resonancia como lo hace el carboxilato. Estas estructuras, como dijimos, son equivalentes y esto es lo que le da una mayor estabilidad. O sea, para que se quede totalmente claro, se sugiere, digamos, de que la deslocalización es sinónimo de estabilidad y como aquí la carga negativa se haya distribuida uniformemente entre dos átomos de oxígeno, podemos concluir que es más estable. Bueno, ya comparamos entonces la base conjugada de un ácido, que es el carboxilato, con la base conjugada de un alcohol, que es el alcóxido. Ahora veamos qué pasa con el carboxilato si lo comparamos con el fenoxi, que es la base conjugada del fenol. Aquí tenemos el carboxilato, las estructuras, mientras que en el fenóxido podemos ver que son más. Entonces uno podría pensar y decir, bueno, ¿por qué esta base conjugada no es más estable que esta? ¿O es lo que se esperaría a simple vista? Cuando hacemos la medición experimental del pKa de un ácido carboxílico, sabemos que está en el orden de 4, mientras que el fenol está en el orden de 10. O sea, además vimos que el fenol no es capaz de enrojecer el papel de tornasol y tampoco es capaz de reaccionar con el bicarbonato de sodio liberando dióxido de carbono, mientras que el ácido sí. Entonces, el fenóxido, estas estructuras, son mucho menos estables que el ion carboxilato. ¿Pero por qué? Quizás se pueda explicar o describir mediante estas cuatro formas resonantes que son no equivalentes. Es bastante importante aclarar que no lo son, ya que aquí sí, porque como vemos, esta estructura es totalmente equivalente a esta. Es decir, aquí la carga está en un oxígeno, mientras que en esta está en el otro. Es totalmente equivalente. Sin embargo, esto no ocurre en el caso del fenóxido. La carga negativa esta se termina deslocalizando hacia los carbonos del anillo, que son de menor electronegatividad que la de un oxígeno. Es decir, que quien soportaría mayormente la carga negativa sería el oxígeno. O sea, la calidad, digamos, de estas formas resonantes seguramente es inferior a las de el anión carboxilato. Porque, como dijimos anteriormente, los carbonos son muy malos soportando cargas. Es decir, que esta estructura, la 2, la 3 y la 4 quizás, serían muy inestables. La que mayor contribución al híbrido tendría sería esta estructura, la primera, debido a que la carga negativa está sobre un heteroátomo. Y como dijimos anteriormente, en el video anterior, siempre los heteroátomos son mejores soportando cargas que un carbono. Y bueno, ahora si comparamos estas estructuras del fenóxido con las del alcóxido, que también es un alcohol, aquí este anión alcóxido va a ser una base conjugada mucho menos estable que el fenóxido. Primero que nada, porque así nos los dice experimentalmente los valores de pKa. O sea, además, aquí si bien tenemos estructuras que son inestables, pero tenemos estructuras resonantes. En este caso, en el alcóxido, toda la carga negativa se encuentra localizada sobre un átomo de oxígeno. Es decir, que no se puede describir mediante ninguna forma resonante porque no hay enlaces múltiples o
pares de electrones sin compartir que estén o sea, conjugados con el oxígeno. O sea, toda la carga se encuentra sobre un solo átomo y esto es sinónimo de inestabilidad. Bueno, ya comparamos ácidos carboxílicos con alcoholes, con aldehídos y con cetonas, vimos sus bases conjugadas y también justificamos el por qué la mayor acidez de un ácido. Ahora, comparemos acidez entre ellos mismos. Para eso primero tenemos que ver los efectos de los sustituyentes sobre la acidez, es decir, cómo influye un sustituyente al grupo carboxilo. Puede incrementar o puede disminuir la acidez del ácido. Como regla general vamos a utilizar la letra G. Tengas en cuenta que si la flechita apunta hacia G, entonces es un grupo aceptor de electrones. Lo podemos ver tanto desde el ácido como desde la base conjugada. Es un grupo aceptor de electrones. Mientras que si la flechita esta sale de G, es decir, apunta hacia el grupo carboxilo, es un grupo dador de electrones. Em, por el momento tenemos que entender que todo grupo aceptor de electrones le está quitando, es decir, le incrementa la deficiencia a este carbono carbonílico. Este delta más se convierte aún más positivo y hace más deficiente también de electrones a este oxígeno hidroxílico. Por lo tanto, va a terminar atrayendo los electrones de este enlace, el oxígeno, digamos, y perdiéndose el hidrógeno, es decir, que se termina labilizando. Por lo tanto, un grupo aceptor de electrones va a terminar incrementando la acidez del compuesto. ¿Por qué? Porque al aceptar electrones incrementa la deficiencia del carbono, al incrementarse la deficiencia del carbono, recordemos la tercera estructura de resonancia que vimos en el video pasado, este oxígeno va a tender a neutralizar esta deficiencia y va a terminar a la larga tomando los electrones que utiliza para formar el enlace oxígeno-hidrógeno. Al tomar esos electrones, el hidrógeno queda libre, por lo tanto se pierde y se termina cumpliendo la condición de acidez, de que todo ácido es aquella sustancia que cede un protón. Es decir, que un grupo aceptor terminará incrementando la acidez. Eso es si lo vemos desde el lado del ácido. Ahora, si lo vemos desde el lado de la base conjugada, donde tenemos aquí la carga negativa dispersa de manera equitativa sobre los dos oxígenos, por eso es que podemos poner aquí como menos un medio, es decir, que la mitad de la carga la soporta este oxígeno y la otra mitad la soporta este. ¿Qué es lo que sucede aquí en este caso? Aquí lo que ocurre es que el grupo aceptor de electrones lo que va a hacer es dispersar esta carga negativa, por lo que estabiliza el anión, o sea que habrá menos tendencia, digamos, a tomar un protón y por lo tanto va a aumentar la acidez. La base terminará siendo más estable y como consecuencia el ácido más fuerte. Bueno, ahora veamos qué es lo que pasa en este caso, que tengamos un grupo dador de electrones, totalmente lo contrario de lo que ocurría aquí en estos ejemplos de arriba. Cuando nosotros tenemos un grupo que es dador de electrones, lo que ocurre es que compensa, o sea, le entrega electrones al carbono que está deficiente. ¿Por qué está deficiente? Porque este oxígeno se polariza. Como tenemos un doble enlace, ocurre la polarización, tenemos un delta más, digamos, aquí en el carbono, una deficiencia carbonílica, y este grupo dador de electrones lo que hace es compensar ese déficit y disminuye así la tendencia a liberar el protón y por lo tanto disminuye la acidez. Ahora, si lo vemos desde el lado de la base conjugada, bueno, nosotros tenemos un grupo que le está entregando electrones, o sea, está intensificando a un grupo que ya tiene carga, con lo cual va a terminar desestabilizando el anión y disminuyendo la acidez. Esto lo vamos a terminar de entender mejor cuando veamos unos ejemplos. Bueno, veamos ahora el caso de unos ejemplos. Empecemos comparando el ácido fórmico con el ácido acético. El ácido fórmico, que es el ácido más sencillo de todos, con un solo átomo de carbono, y el ácido acético, que tiene dos átomos de carbono. Como podemos ver, el ácido fórmico tiene un pK de 3,7, por lo tanto es más ácido que el ácido acético, porque recordemos que a menor pK, mayor es la acidez. ¿Y cómo podemos explicar esto? Bueno,
con lo mismo que vimos aquí arriba. Recordemos que aquí el carbono presenta un déficit de carga, una deficiencia de carga debido a la polarización del oxígeno, y todo grupo dador de electrones compensaba esa carga, que es lo que pasa aquí con el grupo metilo. El grupo metilo y los grupos alquilo en general son grupos dadores de electrones, por lo tanto van a compensar esta deficiencia del carbono carbonílico, disminuyendo, digamos, la tendencia del oxígeno, perdón, del hidrógeno hidroxílico, es decir, este hidrógeno a perderse. O sea, este grupo metilo lo que está haciendo es compensar el déficit este que presenta el carbono, por lo tanto será menos ácido que el ácido fórmico, ya que el ácido fórmico no presenta ningún grupo que le compense el déficit. Bueno, aquí vimos un ejemplo de un grupo alquilo dador de densidad electrónica. Ahora comparemos distintos ácidos acéticos, o sea, ácidos acéticos que estén sustituidos de manera diferente para ver cómo influyen los diferentes grupos en la acidez, como ser el grupo nitro en este caso, el grupo ciano en este caso que está mal escrito, aquí sería carbono, triple enlace, nitrógeno, es un error. Después tenemos los halógenos, flúor, cloro, bromo y distinta cantidad de sustituyentes sobre el carbono alfa. Comencemos por aquí. El ácido nitroacético es el más ácido de todos. Esto se debe a que el grupo nitro, que es este, es un grupo atractor electrónico mucho más fuerte que el ciano, y entre los halógenos se van a imponer por electronegatividad. El flúor es más electronegativo que el cloro más electronegativo que el bromo, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que el nitroacético, al retirar más cantidad, por lo tanto, podemos decir que al tener un grupo nitro sustituido en el ácido acético, que es el aceptor más fuerte de todos, lo que va a producir es incrementar la deficiencia de este carbono, del carbono carbonílico, y que terminará siendo más deficiente al oxígeno hidroxílico, que terminará atrayendo, digamos, los electrones con más fuerza, causando la labilización del protón. Es decir, todo esto se produce en mayor medida o en mayor cantidad en este ácido, el ácido nitroacético, debido a que este grupo es más aceptor que el resto. Y bueno, en el número 2 lo tenemos al ácido cianoacético. Aquí hay que corregir esto. Es carbono, triple enlace nitrógeno. Después los halógenos que se imponen por la electronegatividad. Claramente el ácido fluoracético será un poco más ácido que el cloro acético, y este a su vez un poco más ácido que el bromo acético. Si observamos la escala de pKa podemos ver que es mínima la diferencia, 2,6, 2,86, 2,90, y al ácido acético que lo podemos usar como un patrón de referencia. Ahora, ¿cómo influye la cantidad de sustituyentes en el caso del carbono alfa? O sea, si nosotros observamos, aquí tenemos el carbono alfa. El carbono alfa, recordemos, según la nomenclatura, es el carbono adyacente al que tiene la función carboxílica. Es decir, que este sería el carbono alfa. ¿Por qué? Porque está a la par del grupo carboxilo. Y está sustituido con un cloro. En este caso está sustituido con dos cloros, y en este caso está sustituido con tres. Y podemos observar cómo va disminuyendo el pKa a medida que aumenta la cantidad de sustituyentes. Esto nos quiere decir que a mayor cantidad de sustituyentes, mayor será la acidez del compuesto. Nos fijemos que un ácido tricloroacético con un pK de 0,7 se aproxima mucho a un ácido mineral. Por lo tanto, aquí podemos decir que el tricloroacético será más ácido que el dicloroacético y a la vez más ácido que el cloroacético. Em, Como podemos ver hasta ahora, son todos ácidos alifáticos, y nada más marcamos el efecto inductivo. En los alifáticos solamente nos encargamos de marcar ese efecto. Em, Recordemos también que el efecto inductivo disminuye con la distancia, por lo tanto, no será lo mismo en términos de acidez
un ácido que tenga un sustituyente aceptor de electrones en el carbono alfa a uno que lo tenga en el carbono beta o en el carbono gamma, o que no tenga ninguno directamente, como en el ácido butanoico. Aquí podemos observar que al estar sustituido en el carbono 2, adyacente al carbono carboxílico, o en el carbono alfa, la acidez es mucho mayor que en el caso de que esté sustituido en el carbono beta o en el carbono gamma. Observemos la diferencia de acidez, o sea, de 2,86 pasa a 4,5 solamente por haber cambiado el sustituyente en una posición, y ya cuando está mucho más alejado el efecto inductivo disminuye bastante. Prácticamente ni se lo siente. En este caso, en el ácido butanoico podríamos considerar a este grupo, al propil, como un grupo dador de electrones, dador de densidad electrónica al carbono, eh, lo que termina dando un pK de 4,8, es decir, que entre todos estos el ácido butanoico, entre comillas, solo, sin sustituyentes, es el menos ácido de estos cuatro compuestos. Por lo tanto, el orden de acidez será ácido 2-clorobutanoico más ácido que el ácido 3-clorobutanoico más ácido que el 4-clorobutanoico, y a su vez este un poquito más ácido que el ácido butanoico. Bueno, ahora veamos otro tipo de ejemplos en donde claramente podemos ver que la acidez también depende de la hibridación del carbono alfa. Eh, no es lo mismo un carbono que tenga una hibridación sp a un carbono que tenga una hibridación sp2 a uno que tenga una hibridación sp3. Recordemos que si tenemos un carbono saturado, la hibridación será sp3. Si tenemos un carbono con dobles enlaces, la hibridación será sp2, como en este caso o en este. Y si tenemos un carbono con triple enlace, la hibridación será sp3. También tenemos que saber que a mayor carácter S, mayor será la electronegatividad y por lo tanto mayor será la acidez. ¿Cuál tiene más carácter S? ¿Un sp o un sp2? Un SP claramente, ¿por qué? Porque un SP está constituido de 50% de S y 50% de P, mientras que aquí ese porcentaje se divide en 3, siendo que quedaría aproximadamente un 33,3% de S, un un 66,6 si no me equivoco de P, ya que tenemos dos. Por lo tanto, el carácter S aquí sería menor aquí. Aquí tendríamos aproximadamente un 30%, mientras que aquí sería de un 50%. Y como a mayor carácter S, mayor electronegatividad y por lo tanto mayor acidez, entonces este que tiene un triple enlace va a ser más ácido que el ácido bencilacético y el ácido vinilacético, y obviamente más ácido que el ácido acético. Ahora uno quizás se pregunta cuál es la diferencia entre el bencil acético y el vinil, porque los dos tienen un carbono sp2. Como si observamos el pK, podemos ver que existe una mínima diferencia. Y aquí, bueno, en el bencilo tenemos unos 6 carbonos con con una hibridación sp2, entonces podemos decir que le gana el vinil por una cuestión de cantidad. Aquí en este caso vamos a comparar ácidos alifáticos con un ácido benzoico. Uno podría esperar, digamos, de que por el efecto inductivo del grupo fenilo, podríamos esperar que el ácido benzoico sea más fuerte que el fórmico. Sin embargo, apenas es más fuerte que el ácido acético. Esto se debe a que aquí en los aromáticos no solamente opera el efecto inductivo, sino que también tenemos resonancia. Aquí el grupo carboxilo lo que va a terminar haciendo es conjugarse, digamos, por resonancia con el anillo aromático, lo que va a terminar disminuyendo la acidez. Por lo tanto, un ácido benzoico se posicionaría, digamos, en orden de acidez entre el ácido fórmico y el ácido acético. Y bueno, entre el ácido fórmico y el acético ya vimos la diferencia, y la misma aplica para el ácido propanoico. Si observamos, digamos, aquí el grupo alquilo-dador en este ácido, en el ácido propanoico, es de dos carbonos, más grande que el ácido acético, que es un grupo metilo. Aquí tenemos un grupo etilo, por lo tanto, este grupo será un poquito menos ácido que
el ácido acético. Bueno, como veníamos viendo, generalmente en todos los ácidos alifáticos veníamos marcando el efecto inductivo. En los ácidos aromáticos no tan solo tenemos efecto inductivo, sino que también van a operar otra serie de efectos, como ser el efecto de resonancia, también llamado mesomérico. Vamos a tener efecto estérico cuando tengamos sustituyentes en posiciones orto. Esto ya lo vamos a ver en un rato. Y también vamos a tener lo que es puente hidrógeno. Todo esto que nombré va a afectar a la acidez de los ácidos carboxílicos aromáticos. Si tenemos un grupo aceptor de electrones, esta regla es la misma que vimos recién, va a incrementar la acidez del compuesto, mientras que si tenemos un grupo dador de electrones, como ser el amino, un oxidrilo, un metoxi, un grupo alquilo, lo hará menos ácido el compuesto. Son las mismas reglas de recién. Ahora veamos un poco este texto y estos ejemplos. Aquí dice todo grupo que desactive el núcleo para la sustitución electrofílica, es decir, que acepte electrones, como ser el grupo nitro en este caso, va a aumentar la acidez. Ya vimos por a qué se debe esto. Por ejemplo, el grupo nitro, como dijimos, que es un desactivante fuerte. Después tenemos el ciano, que es un desactivante moderado, y los halógenos, que son desactivantes débiles. Mientras que cualquier grupo que active el núcleo para la sustitución electrofílica, es decir, que entregue electrones, digamos, como ser en este caso un grupo metoxi, pero tranquilamente podría haber sido, por ejemplo, un grupo amino, podría haber sido un grupo oxidrilo, también va a pasar lo mismo. Como dice aquí, disminuye la acidez. Son ejemplos de este tipo de grupos, los grupos alquilo, activantes débiles, hidroxilo, activante fuerte, o metoxi, que también es un activante fuerte. Por lo tanto, la acidez irá hacia la derecha. El ácido benzoico sería como un patrón de referencia y aquí podemos observar los diferentes pKa que indican la diferencia de acidez. Ahora veamos cuando tenemos diferentes sustituyentes en el anillo, pero en una misma posición. Aquí tenemos todos ácidos benzoicos sustituidos en la misma posición, en la posición para. Algunos van a estar sustituidos con ciano, otros con nitro, cloro, oxidrilo, al grupo alquilo, el ácido benzoico que es un patrón de referencia o para dividir las aguas se podría decir. Según lo que venimos viendo hasta ahora, ya podemos deducir de que el ácido paranitrobenzoico será el más ácido de todos, ya que el grupo nitro no solamente quita densidad electrónica por inducción, sino que también lo hace por el efecto mesomérico, que es fuerte, entonces fácilmente se ubicaría en el primer lugar. Después le sigue el ácido paracianobenzoico, que sería un poco menos ácido. Esto se debe a que la resonancia o el efecto mesomérico en el caso del grupo ciano es moderado, es decir, no es tan fuerte como la resonancia en el grupo nitro, por lo tanto lo ubicamos en el segundo lugar. En el caso del cloro, ocurre algo bastante particular, porque tenemos dos tipos de efectos y que son contrarios, porque si observamos nosotros, por ejemplo, aquí en el nitro, tenemos un efecto inductivo aceptor y un efecto mesomérico también aceptor. En el caso del ciano, tenemos un efecto inductivo aceptor y un efecto mesomérico aceptor. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso del cloro, que es un halógeno? Tenemos un efecto mesomérico débil dador y un efecto inductivo aceptor. Y como este efecto mesomérico es tan débil, se termina imponiendo el efecto inductivo, lo cual termina siendo al halógeno, a este cloro, un grupo aceptor y no un grupo dador como se creería. Entonces, se ubicaría, digamos, como un grupo, como un ácido más ácido que el ácido benzoico o que cualquier ácido que tenga algún grupo dador, como ser el ácido paratoluico o el ácido parahidroxibenzoico. Algo que es importante también aclarar es que colocamos aquí esta flecha llamada vector resultante, el cual indica si el grupo a fin de cuentas termina siendo un grupo aceptor o un grupo dador.
Bueno, aquí recordemos también que el grupo nitro es un grupo muy polar, porque aquí en realidad el nitrógeno se encuentra con carga positiva y el oxígeno con carga negativa, entonces hace a este efecto atractor, digamos, del grupo nitro bastante importante. Y bueno, para explicar el efecto mesomérico débil de los halógenos, tenemos aquí esta estructura dibujada. Aquí para poder formarse el doble enlace, digamos que es lo que estamos tratando de interpretar, tiene que haber un traslape de orbitales. Y este solapamiento resulta ser muy poco efectivo entre un orbital 2p y un 3p. Distinto sería el caso, por ejemplo, del nitrógeno, donde se produce a través de un solapamiento bastante efectivo. Esto, en cierta forma, digamos, hace que el mesomérico dador del cloro sea en realidad bastante débil y termine imponiéndose a fin de cuentas el inductivo. O sea que a fin de cuentas el ácido paraclorobenzoico termina siendo un grupo aceptor de electrones, por lo tanto marcamos el vector resultante hacia abajo. El ácido benzoico, como un patrón de referencia, vemos que todos los grupos aceptores se encuentran con un pK más bajo que el del ácido benzoico, es decir, que son más ácidos, mientras que los grupos dadores, obviamente dibujamos el vector resultante hacia el lado opuesto, porque entregan densidad y van a ser menos ácidos que el ácido benzoico. Esto lo terminamos observando en sus valores de pKa, 4,38 y 4,58 respectivamente. El grupo alquilo no es un dador de densidad electrónica como tan fuerte como lo es el oxidrilo. En este caso tenemos un efecto inductivo aceptor, sin embargo el efecto mesomérico del oxidrilo es bastante fuerte, por lo que termina imponiéndose y haciendo que este grupo sea un grupo dador de densidad electrónica. Hasta ahora podemos observar que el menos ácido de todos entonces sería el ácido para hidroxibenzoico. Sin embargo, si le ponemos un grupo amino como sustituyente, todavía será menos ácido. Tendrá un pK de 4,85, mientras que el ácido para hidroxibenzoico es de 4,58. Ahora, ¿por qué el ácido para-aminobenzoico es menos ácido que el ácido para-hidroxibenzoico? Bueno, esto tiene que ver con la electronegatividad. El grupo amino termina siendo un grupo dador o más dador que el grupo oxidrilo. Es más activante porque al ser menos electronegativo que el oxígeno, va a ceder con mucha mayor facilidad a este par electrónico. Es por eso que la deslocalización hacia el anillo va a ser mucho más significativa para un amino que para un hidroxi. Es decir, que el menos ácido será, o sea, el menos ácido de todos será el para-aminobenzoico. Recordemos también que la acidez, no solamente la podemos analizar desde el ácido, sino que también desde su base conjugada. En el caso de que veamos una base conjugada, cuanto más estable sea, va a tener menos tendencia a tomar el protón. Por lo tanto, va a haber una mayor acidez del compuesto. Bueno, ahora observemos el siguiente caso que trata de idénticos sustituyentes en diferentes posiciones. O sea, tenemos el ácido benzoico con el mismo sustituyente, un grupo nitro, nada más que en este se encuentra en posición orto, aquí se encuentra en posición para y aquí se encuentra en posición meta. Recordemos que siempre en posición para va a operar el efecto tanto inductivo como el efecto de resonancia. En posición meta, aquí solamente va a operar el efecto inductivo. ¿Por qué? Porque un sustituyente en relación meta no se va a conjugar directamente por resonancia con el grupo principal. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, como regla general también debemos saber que todo grupo, ya sea dador o aceptor de electrones, al encontrarse en posición orto, lo que va a terminar logrando es un incremento de acidez. Sin embargo, según el sustituyente el cual esté en posición orto, la explicación será distinta. En este caso, por ejemplo,
no habrá, digamos, ningún efecto inductivo. Este ácido se terminará comportando de igual manera que un alifático porque se pierde la coplanaridad. O sea, para que existan efectos, los grupos deben estar en el mismo plano y al ser tan voluminosos y al estar tan próximos, lo que ocurre es una pérdida de coplanaridad causando también, digamos, la pérdida de los efectos. Por lo tanto, esto justifica que este ácido ortonitrobenzoico sea más ácido que el paranitrobenzoico y que el metanitrobenzoico. Y ahora, en el caso del paranitrobenzoico con el metanitrobenzoico, como aquí en el para dijimos que tenemos tanto resonancia o mesomérico, llámese como quiera, y efecto inductivo, tenemos dos efectos, mientras que en el meta solamente tenemos uno. Entonces, lógicamente, el paranitrobenzoico será más ácido que el metanitrobenzoico. Entonces, podemos decir que aquí en este ácido, en el ortonitrobenzoico, no vamos a indicar ningún efecto electrónico porque este grupo nitro obliga al carboxilo a cambiar la orientación de los oxígenos. Entonces, no quedan coplanares con el anillo, lo que desestima los efectos electrónicos de los sustituyentes sobre la acidez. Se dice que por efecto estérico hay pérdida de coplanaridad entre el carboxilo y el anillo. Esto causa, digamos, el incremento de la acidez. Y bueno, ahora veamos el caso este de meta. Como dijimos hace un momento, en la posición meta solamente opera el efecto inductivo, porque un sustituyente en posición meta no se conjuga directamente por resonancia con el grupo principal. Y esto lo podemos observar aquí. Haciendo las estructuras de resonancia, jamás ocurre una conjugación entre ambos. O sea, veamos que la carga positiva siempre termina en posición para, en posición orto, pero jamás aquí en esta posición en donde se encuentra el grupo nitro. Seguimos con idénticos sustituyentes en diferentes posiciones, en este caso los ácidos clorobenzoicos, ácido ortoclorobenzoico, metaclorobenzoico y paraclorobenzoico. Como dijimos anteriormente, siempre, pero siempre los ácidos ortobenzoicos, es decir, cuando tengamos un sustituyente en posición orto, independientemente de cuál sea ese sustituyente, siempre ese será el más ácido. Lo que va a diferir será la explicación. Como vimos en el ejemplo de recién, en el ácido nitrobenzoico lo que ocurría era una pérdida de coplanaridad debido a que el grupo nitro es voluminoso. Sin embargo, aquí en los ácidos clorobenzoicos, lo que ocurre, digamos, en el ortoclorobenzoico es que no tenemos efecto estérico, o sea, el cloro es poco voluminoso, por lo tanto, no hay una pérdida de coplanaridad como ocurre aquí en este caso. Y como habíamos dicho anteriormente, el mesomérico del cloro era bastante débil, por lo tanto se terminaba imponiendo lo que es el efecto inductivo. Entonces, este ácido será más ácido que el ácido metaclorobenzoico y a su vez más ácido que el paraclorobenzoico por una cuestión de distancia. El efecto inductivo, recordemos que disminuye con la distancia. Entonces, si yo lo tengo en orto al efecto inductivo, está más cerca que en meta y el meta está más cerca que en para. Entonces el orden de acidez claramente será ortoclorobenzoico más ácido que el metaclorobenzoico y más ácido que el paraclorobenzoico. O sea, aquí en estos ácidos clorobenzoicos se termina imponiendo el efecto inductivo del halógeno y esto es lo que termina explicando este orden de acidez. Ahora vemos en el caso de los ácidos hidroxibenzoicos. Tenemos el ácido ortohidroxibenzoico, que obviamente será el más ácido por regla general, el ácido metahidroxibenzoico y el ácido parahidroxibenzoico. Bueno, expliquemos qué es lo que pasa aquí en el ácido ortohidroxibenzoico. ¿Por qué es más ácido que el meta y que el para? Bueno, en este caso lo que ocurre es que al tener un oxidrilo en posición orto, se encuentra bastante próximo al oxígeno
del carbono carboxílico que empieza a interaccionar, digamos, con este hidrógeno, se empieza a formar un puente hidrógeno y este oxígeno empieza a quedar con una deficiencia. ¿Por qué? Empieza a quedar una deficiencia que arrastra para quedarse con este hidrógeno y esta deficiencia se la transmite a este carbono que está adyacente. Y este carbono la termina transmitiendo a este oxígeno que a la larga termina causando la labelización de este protón, debido a que los electrones que conformaban este enlace se los termina quedando el oxígeno. Esto termina causando una mayor labelización del protón, es decir, una mayor tendencia a perder ese hidrógeno. Por lo tanto, este ácido, el ortohidroxibenzoico, será el más ácido de todos. Recordemos, como bien vimos aquí en la resonancia, que también aplica para cualquier otro grupo independientemente, o sea, no es solamente para el nitro, sino para cualquier grupo que esté en posición para, no se conjuga con el anillo. Entonces, si nosotros tenemos un grupo oxidrilo en posición para, al no conjugarse con el anillo, no va a poder ejercer su resonancia, su efecto mesomérico dador. Entonces solamente va a operar con un efecto inductivo aceptor. Por lo tanto, a fin de cuentas, el oxidrilo entonces en posición meta sería un grupo aceptor, es decir, que le termina quitando densidad electrónica al anillo. Sin embargo, aquí en el para-hidroxibenzoico, como tenemos el mesomérico, le termina entregando densidad electrónica, inestabilizándolo más. Por lo tanto, termina el ácido meta-hidroxibenzoico siendo más ácido que el para-hidroxibenzoico. Al no tener esta resonancia, digamos que la presenta aquí en para, termina causando que en esta posición resulte ser más ácido. Bueno, ahora veamos el siguiente caso. El caso de los ácidos toluoicos, como dijimos siempre, en la posición orto será el más ácido, en este caso por el grupo metilo, que es un grupo voluminoso, produce efecto estérico debido a la proximidad, como en el ejemplo anterior. Esto causa una pérdida de coplanaridad, por lo tanto, termina explicando que sea el más ácido de estos tres. Ahora, tenemos que comparar el ácido metatoluoico y tenemos que comparar el ácido paratoluoico. El ácido paratoluoico termina resultando ser el menos ácido porque no solamente entrega densidad electrónica por efecto inductivo al anillo, sino que también lo puede hacer por hiperconjugación de estos hidrógenos. Y como esta hiperconjugación no existe en posición meta, entonces el ácido metatoluoico termina siendo más ácido que el paratoluoico. Es decir, que aquí en posición meta solamente entrega por efecto inductivo, mientras que aquí lo hace por efecto inductivo y por hiperconjugación. Es bastante importante resaltar que la coplanaridad es una condición sine qua non para que haya resonancia. Si no hay coplanaridad, si no estamos en el mismo plano, entonces no vamos a tener resonancia. Entonces, independientemente del grupo que tengamos en posición orto, ya sea dador o aceptor, va a terminar incrementando la acidez del compuesto. Otra propiedad química de los ácidos carboxílicos es el reemplazo del grupo oxidrilo para así dar derivados de ácidos. Según lo que se sustituya por el oxidrilo, vamos a obtener distintos compuestos. Por ejemplo, si sustituimos al oxidrilo del grupo carboxilo por un halógeno, como ser el cloro o el bromo, obtendremos un halogénuro de ácido. Si lo sustituimos al grupo oxidrilo por un grupo aciloxi, obtendremos anhídridos con esta estructura. Si lo sustituimos por un alcoxi, obtendremos ésteres. Por aminos, obtendremos amidas. Y lo mismo si están monosustituidas o disustituidas en el caso de los aminos. Otra propiedad química de los ácidos carboxílicos son las reacciones que ocurren en el carbonilo. Recordemos que nosotros un método de obtención de ácidos carboxílicos a partir de alcoholes era utilizando agentes oxidantes,
como ser el permanganato de potasio o el dicromato de sodio, dicromato de potasio, que eran oxidantes de cromo, en el cual el cromo pasaba de cromo 6 a cromo 3, por lo tanto se reducía y oxidaba al alcohol hasta llegar a ácido. En este caso sería como el proceso inverso, es decir, tenemos el ácido carboxílico y en lugar de usar un agente oxidante, vamos a esta vez a usar un agente reductor, como por ejemplo el hidruro de aluminio litio en éter absoluto, y primero vamos a obtener el grupo alcoxi y posterior a una hidrólisis ácida o un ácido clorhídrico diluido obtendremos el alcohol. O sea, este sería como el camino inverso a un método de obtención de ácidos carboxílicos a partir de alcoholes primarios. Es importante también destacar que esta reacción solamente se da con el hidruro de aluminio litio porque es un agente reductor muy fuerte. En el caso de otros, la reacción no se daría. Por ejemplo, como ser en el caso del borohidruro de sodio, porque es débil. Bueno, veamos ahora un poco del mecanismo de cómo a partir de un ácido carboxílico lo terminamos reduciendo hasta llegar a un alcohol. En este mecanismo es utilizando hidruro de aluminio litio. Tenemos el hidruro principalmente que va a unirse a este hidrógeno oxidrílico, de manera que se convierte hidrógeno molecular, que es un gas, y nos queda como producto la base conjugada del ácido carboxílico, que es el ion carboxilato. Entonces, al tener ya el ion carboxilato, lo que existe aquí es una polarización, es decir, que el doble enlace este se puede levantar tranquilamente aquí arriba del oxígeno, quedando con carga negativa, lo que causa una deficiencia en el carbono carboxílico. Aquí dice R, pero está mal, es un carbono. Y este carbono va a sufrir, o sea, al estar deficiente con carga parcial positiva, debido a esta polarización, va a sufrir el ataque de este hidruro. De manera que se adiciona. Aquí este oxígeno va a tender a formar nuevamente el doble enlace y como esto es inestable, este oxígeno tiende a salirse de la estructura. Entonces nos quedamos con un aldehído. Posteriormente, este aldehído, bueno, aquí hay un error, este oxígeno no va, o sea, este compuesto de aquí es el mismo que está acá, es decir, un aldehído, sigue teniendo la polarización del oxígeno, por lo cual al polarizarse deja deficiente a este carbono que va a sufrir el ataque de este hidruro, de manera que se adiciona al igual que se adiciona el primero, quedándonos como producto un alcoxi que posterior a una hidrólisis llegamos a obtener el correspondiente alcohol. Bueno, otras reacciones que ocurren en el carbonilo son utilizando reactivos organometálicos, por ejemplo alquil litio. Esto ya lo explicamos, que tiene un enlace covalente muy polar, casi iónico, que lo convierte en un nucleófilo capaz de atacar al carbonilo hasta generar cetonas. Es decir, que a partir de un ácido vamos a llegar a obtener cetonas. Aquí vamos a trabajar con el reactivo organometálico, el metil litio, que tiene una densidad de carga positiva sobre el litio, una densidad de carga negativa sobre el grupo metilo. El primer paso, digamos, de la reacción va a ser este grupo metilo con el protón del ácido para dar metano, mientras que el litio se va a terminar uniendo al oxígeno eh, del carbono. Se va a terminar formando este compuesto, después por una posterior polarización de este oxígeno, causando la deficiencia del carbono, va a permitir, digamos, el ataque de esta base muy fuerte que se va a terminar uniendo a este carbono. En este caso es el grupo metilo. Se va a terminar uniendo al carbono, mientras que el litio va a aprovechar y va a atacar a este otro oxígeno libre que quedó. Entonces se termina formando este compuesto, que después de un intermediario llegamos a obtener la cetona. Bueno, aquí tenemos más ejemplos. Observemos en este caso un terbutil litio
que tienen que ser 2 moles, obviamente. El primero va a ser para sustraer el hidrógeno que está unido al oxígeno oxidrílico, de manera que se forme un alcano, y el litio, digamos, se va a terminar uniendo al primer oxígeno. Posteriormente, el siguiente litio se va a unir al otro oxígeno. Aquí usan benceno como solvente, obtenemos este compuesto que por una posterior hidrólisis llegamos a obtener la cetona. Es esto que está explicado aquí. Entre otras reacciones que ocurren en el carbonilo, tenemos la halogenación de carbonos alfa. Esta reacción se llama reacción HBZ por Hell-Bolhard-Zerinsky, en la cual se emplea fósforo rojo para halogenar el carbono alfa. Bueno, otras reacciones de sustitución que ocurren, en este caso del núcleo aromático, primero observemos aquí que el grupo carboxilo se conjuga con el anillo aromático, sería un aceptor de electrones, digamos, por lo tanto desactiva el núcleo aromático y siempre va a orientar a meta para la sustitución electrofílica. Por lo tanto, si queremos hacer una bromación, tal que necesita, digamos, catalizador, siempre el halógeno va a entrar en posición meta. En el caso de que hagamos este ácido nítrico en ácido sulfúrico, que esta mezcla era la mezcla sulfonítrica, obtendremos el ácido metanitrobenzoico, es decir, que este grupo orienta la posición meta. Ahora, en el hipotético caso de que trabajemos a 120 grados centígrados, ya que esta reacción, digamos, ocurre a 60, si trabajamos a 120 grados centígrados, lo que va a ocurrir es que se va a obtener el metadinitrobenceno. Se van a unir dos grupos nitro. Es fundamental el tema de la temperatura. Aquí dice 100 grados centígrados, sin embargo, esta reacción ocurre a los 60. A 120 se obtiene el metadinitro. Eso tiene que quedar claro. Y bueno, está la desactivación, digamos, del ácido benzoico que no van a dar las reacciones de Friedel y Kraft. O sea, el ácido benzoico está lo suficientemente desactivado como para que no se den tales reacciones. Otra reacción que puede ocurrir en el grupo carbonilo es que lo eliminemos, es decir, que eliminemos el grupo carboxilo. Esto se puede producir o se puede realizar empleando una mezcla de óxido de calcio con hidróxido de sodio. Esta mezcla se la conoce como cal sodada y se trabaja bajo calentamiento. El ácido primero se va a transformar en su sal, como se observa aquí, y luego, digamos, en un hidrocarburo con un átomo de carbono menos, en un alcano. El ácido carbónico, perdón, el carbono carboxílico se pierde como carbonato de sodio. O sea, observamos aquí, por ejemplo, tenemos el ácido benzoico, hacemos la reacción con cal sodada, pasamos por la base conjugada y terminamos obteniendo el hidrocarburo con un átomo de carbono menos.